alcanzarse para poderse tramitar y remitir al Senado 212 votos, que son los 3/5 de los miembros de derecho de la Cámara. En estos términos comienza la votación de conjunto de la reforma constitucional. Presentes 321, sí, 316, no, 5. El Congreso de los Diputados ha aprobado la reforma constitucional. Ana. Bueno, ya hemos vuelto del vídeo de la reforma de la Constitución. Antes habíais pedido la palabra, pero os quería lanzar un par de preguntas. Uno, con el primer tema que lanzaba David, es si está en crisis el modelo autonómico que tenemos. Y dos, tú estabas hablando antes de si hay que hacer una reforma de la Constitución que fuera en concordancia de los partidos mayoritarios. Yo no he dicho eso. Yo he dicho que tiene que ser con consenso de todos los partidos, incluso algunos que no puedan estar en este momento en el Parlamento. Yo también quiero preguntar qué pasa con las personas que no votan a los partidos, ¿no? Que suelen ser un 30 o un 40% de la población y que realmente la Constitución también les va... Yo con respeto... hablar por esa gente. Yo puedo decir varias cosas. Primero, no creo que entre en ningún momento del debate a defender posiciones de partido. No creo que un problema constitucional se resuelva con posiciones de partido. Yo, a la primera pregunta he respondido diciendo que en la actual situación la Constitución no responde al momento político, lo cual no quiere decir que yo no esté de acuerdo con esta Constitución, que estoy de acuerdo con ella de A a la Z. Y además la voté y sabía por qué la votaba. No soy una persona... Es decir, el que yo piense, o mucha gente pensemos, que el momento político actual no se puede resolver sin reformas constitucionales, no quiere decir que no estés de acuerdo con la Constitución. Yo estoy de acuerdo con la Constitución, estoy de acuerdo con las reformas constitucionales y, entre las muchas cosas, porque el debate que hace que la Constitución sea posible era el debate democracia sí y democracia no, con un arreglo o una correlación de fuerzas que había en aquel momento. Yo no sé si la correlación de fuerzas que hay ahora es distinta o no distinta a la otra. Lo que sí digo es que en cualquier modificación constitucional se tiene que hacer desde los propios mecanismos de la Constitución y se tiene que hacer con arreglo a las fuerzas que en este momento tengan representación o puedan tenerla al margen de cualquier modificación. Y termino diciendo, el debate que se planteó era democracia sí y democracia no, o no. Ese era el debate que había planteado en aquel momento en la sociedad española. Y un montón de gente, mucha gente, nos pronunciamos por democracia sí. Otra cosa, que es verdad, y lo ha dicho antes el compañero de UPD, es verdad que esta Constitución ha supuesto un avance tremendo en lo que es el desarrollo de este país, cultural, moral y económicamente. En todos aspectos no ha habido en España ningún progreso tan grande como los 30 y tantos años de esta Constitución. El que haya habido un progreso tan grande no quiere decirse que pueda seguir sirviendo, que es el problema que hemos planteado. Yo podría ponerle, y con esto termino, muchas cosas a las que hay que reformar, pero hay una que está claro. El actual estado la actual forma de Estado no responde a lo que tiene que ser una España plural. Y entonces yo sí creo que una de las reformas que hay que hacer urgente de la Constitución es la del artículo 8, donde desde mi punto de vista hay que avanzar más en el federalismo, y eso implica que que España hay que aceptarla como un país plurinacional. El artículo 8 es Fuerzas Armadas. No, el artículo 8 es el que habla de la... Me parece, si no, lo tengo aquí. Me parece que es el que habla... No, de los 8 de las Fuerzas Armadas, quiero recordar, sí. El artículo 2... Sí, pero el de la 8... El título octavo, quiero decir el título octavo. Me ha confundido. El artículo 8 no, el título octavo, correcto. Entonces, una cuestión de fondo. Y entonces, y termino diciendo, para mí en democracia, siendo respetable todas las posiciones,
A mí la democracia se mide con votos. Pues se mide con votos. Yo creo que el concepto de democracia es un poquito más amplio que los votos. Yo creo que es el debate del pueblo, entre el pueblo, para construir, y hasta un señor como Lincoln podría estar planteando estas cuestiones. O sea, no estamos hablando de izquierdas ni de derechas, sino que la democracia es bastante más que votar, desde mi punto de vista. Por lo menos los mayores que hemos hecho la transición, yo tengo 66 años, me tocó militar contra el franquismo y me tocó estar con los movimientos populares en contra del franquismo, aparte de votar también la Constitución, la correlación de entonces de fuerzas, como habéis dicho todos, y como yo también lo viví, no es la de ahora. Simplemente eso. Entonces, como han cambiado, creo que lo habéis dicho varios, pues no se puede mantener con la misma correlación de fuerzas. ¿Cuál es la correlación de ahora, dicho por un estudio publicado por un periódico de centro como es El País, para que no sea de izquierdas ni de derechas? Pues es que hay un 30% aproximadamente de este país que está participando de alguna manera, directa o indirectamente, con los movimientos indignados, con las mareas y con todo ese lío. Que hay otro 30%, 33% que simpatiza con eso, aunque efectivamente sigue votando partidos, sigue haciendo, pues, etc. Y hay otro 30% que es el que gobierna, que es el que ha votado a los que gobiernan, porque los que nos gobiernan no tienen la mayoría de la población, tienen un porcentaje de eso. En mi pueblo tienen mayoría absoluta al señor alcalde, y se la respetamos porque hemos votado esa Constitución, ¿de acuerdo? Pero es que todas las fuerzas de la oposición tienen más votos que él. Correcto. Y todos los que no han votado en mi pueblo tienen más peso, porque no han votado, pero son 400 y pico de un pueblo tal, más que todos los de la oposición juntas. Es decir, que con menos de un tercio hay mayoría absoluta. Bueno, eso da mucha estabilidad, sí, pero eso hace mucha deslegitimidad si ese señor que gobierna o ese gobierno del ayuntamiento, del sitio que sea, no consulta a la población. Por lo tanto, el problema no solamente es votar, es consultar durante los 4 años que dura esto a la gente. Y eso se llama democracia participativa. Y eso hay en Suiza, que no me parece que sea de izquierdas, oiga. Que hay referéndums cada 2 por 3. Eso en Italia hay unos referéndums que le han dicho. Suiza está un poco de izquierdas, que hay cantones donde las mujeres no votan. Por eso te digo, pero hay referéndums. Sí, no le tienen miedo. No votan. Perdón, pero no le tienen miedo al referéndum, aunque salga cosas de derechas. En Italia se ha votado hace poco un referéndum para que la energía nuclear no tire para adelante. En Islandia han votado no solamente en referéndum cambiar el gobierno y no pagarle a los bancos ingleses y a los blancos holandeses, cosa que nos vendría a nosotros también, y a los griegos y a otros cuantos muy bien, sino que además han dicho, vamos a hacer una nueva constitución desde sectores populares, con participación de la gente de base. Todo eso se puede hacer en Europa. No hace falta irnos a ejemplos latinoamericanos que pueden estar mucho más avanzados. En Europa se puede hacer eso y se está haciendo. ¿Por qué aquí nos cerramos a escuchar eso? Sobre Islandia vamos a hablar luego, Tomás. Miguel, sí, ¿querías hablar y luego David? Yo, claro, además, en fin, no estoy muy habituado al formato televisivo, yo más bien en las cuestiones socioculturales, y para mí además es un honor ver con personas que tienen esta experiencia en estos debates, por eso pues siempre voy a intentar esta vez pues tomar un poco más de tiempo para poder explicar. Yo vuelvo a hacer un poco hincapié para entender el momento actual, el análisis de cómo se ha llegado hasta aquí, en base a eso, a qué constitución, que es lo que estamos hablando hoy prioritariamente, y derivado de él a qué tipo de régimen. Yo debo discrepar fraternalmente con Rafael. Creo que el momento, es decir, estos 37 años, 38 años de Constitución del 78, pues más allá del progreso evidente, pero no creo que sea un caso único. En la Segunda República, en un periodo menor de tiempo, unos avances también formidables que fueron truncados por todo lo que sabemos, por el gol. ¿Primera o la segunda? En la segunda. 5 años, en fin, además no es casual que se denomine aquella época la edad de plata de la cultura española, pero no solo de la cultura, de la ciencia, los derechos sociales, los derechos de la mujer. Es decir, ha habido otras épocas de progreso en España y en menor tiempo. Lo que pasa es que truncado por el fascismo, porque era la época de auge de los fascismos, ¿no?
Hablemos de la Constitución del 78. Tenemos aquí un ejemplar, la que tenemos que estudiarnos además todos los que hemos opositado. Y yo quería compararla con esta Constitución, que es la del año 31, la Constitución de la Segunda República Española. Y esta, que muchos la tenemos que estudiar por obligación, yo invitaría también, sin embargo, a esta por instrucción, incluso a veces por gozo, poder leer esta Constitución y compararlas. Porque es verdad que esta tiene muchas cosas buenas que son las que, como bien dice Rafael, nos han podido servir hasta ahora, pero están tomadas en su mayoría de esta Constitución, porque sabemos que de la Constitución de la República, la actual Constitución monárquica toma bastantes cosas, pero algunas esenciales no las toma, incluso las niega. Actualmente está en marcha, yo participo de él, creo además que es el motivo por el que me han invitado a este debate. Hay un movimiento que se llama Constituyente, que está promoviendo un movimiento ciudadano, donde participan las personas, asociaciones, no es solo, aunque también están representantes de los partidos, como es legítimo, por supuesto, pero queremos una nueva constitución, un proceso constituyente, y partiendo de un hecho evidente que el propio Rafael lo ha mencionado. El último proceso constituyente democrático en puridad fue el del año 31. Fue el de cuando el pueblo pudo opinar sin el tutelaje de un ejército, de una dictadura, porque el propio Rafael lo ha dicho, Enrique Santiago lo ha dicho, todos lo hemos dicho. Seamos honestos, señores, el proceso del 78 no fue enteramente democrático. Hubo dosis de democracia importante, pero fue un proceso tutelado, no se pudo hacer, ni se pudo decir todo lo que a lo mejor había que hacer y decir, y yo soy conste de los que entienden esas circunstancias. Pero esas circunstancias fueron entonces, 3 años después de muerto el dictador, pero han pasado 38 años. Y de aquellos polvos puedo decir estos lodos. Y con esto termino. Yo soy de los que piensa, tal vez parafraseando como ha dicho Tomás, un poco citando a Lincoln, yo creo que democracia y dictadura, y ahí también tomo a Rafael la palabra, no son compatibles, no se puede mezclar, no hay un término medio entre democracia y dictadura. No pueden convivir, son, como dice el dicho popular, agua y aceite. Y el problema es que esta Constitución del 78 tiene elementos no democráticos, no abiertos a la participación de la ciudadanía, fruto del momento en el que fue hecho. Y el primero de esos elementos, pero que no es un elemento cualquiera, es el elemento que vertebra todo, es el ejemplo moral, ético y político, es la jefatura del Estado y es la monarquía. Ese tema lo retomaremos. David, habías pedido la palabra también, bueno... Sí, vamos a ver. Yo creo que estamos viviendo un momento especial que a mí particularmente me supera como analista politológico, y me imagino que Tomás como sociólogo también. Yo creo que se está... No lo sé, no estoy seguro de lo que digo, pero... Yo creo que se está acabando una etapa, yo creo que se está cerrando una etapa, y esto es muy complicado verlo en su momento, y vamos hacia una etapa distinta. Incluso desde las instituciones representativas, yo creo que tu discurso en el fondo está hablando de la representación, de las instituciones representativas, y que los partidos políticos tradicionales quizás no llegan. Yo cuando tú creo que hablabas de terceras partes, ¿no?, decías que al final el partido del gobierno representa una única tercera parte. El propio Estatuto de Cataluña, en el fondo, de cada 3 catalanes fue votado positivamente por 1. Un catalán apoyó y 2 no lo apoyaron el Estatuto de Cataluña, y lo tenemos aquí. Voy a poner ese ejemplo del Estatuto del 2006. Sin embargo, Tomás, esto es complicado porque, a pesar de todos sus defectos, que yo los reconozco, yo todavía no sé cómo se articula un mecanismo democrático, de una democracia representativa, que es en lo que vivimos en el Estado moderno, para encauzar todas esas inquietudes. Yo soy partidario de la representación en las instituciones. Yo creo que hay que acceder a las instituciones. Yo creo que eso es importante en las democracias. Y lo que sí creo que está debajo de tu discurso, y sí me gustaría resaltarlo, es acentuar los mecanismos de participación directa. Yo creo que en eso yo sí estoy de acuerdo contigo. Hay que acentuar los mecanismos de participación directa. Iniciativas legislativas populares, el artículo 87.3 de la Constitución Española, creo que ha prosperado una, la de los administradores de las comunidades autónomas, de las sociedades de vecinos, de las comunidades de vecinos, la propiedad horizontal. La única iniciativa legislativa popular que ha prosperado. Algo falla. Evidentemente, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Y dentro de la regeneración democrática hay que escuchar más al pueblo y a las distintas instituciones. Y yo sí lo quisiera engarzar esto... Hay un artículo de la Constitución que lo dice. Los españoles podrán participar directamente o a través de partidos, pero solo se ha desarrollado o a través de partidos. No sé el directamente dónde está. Sí estoy de acuerdo contigo, Tomás. Se podría decir, quizás, que nuestra democracia ha degenerado, y utilizo este verbo,